Hoy, pues, en esta clase vamos a hablar acerca de lo que pasó en Europa durante los siglos XV, XVI y XVII. ¿Ya? Al siglo XVII también se le llama como la Edad Moderna. Muy bien. Comencemos con la clase. Los lineamientos, que ya se explicó en un primer momento. El objetivo de la clase es que usted, luego de que vas a observar este tema, vas a conocer los grandes descubrimientos que se realizan en el mundo por estas dos grandes potencias europeas. Asimismo, cómo ayudó a Europa dichos descubrimientos. Muy bien. Esto era Europa en el siglo XV. ¿Ya? Aquí tenemos lo que hoy es España, ¿no? Era conocido como la Corona de Castilla. Así era conocido en el siglo XV. Aquí tenemos a Portugal, cuya capital es Lisboa, y así. Entonces, aquí también tenemos, a ver, aquí también tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿No? A ver, ¿dónde está aquí? Este muchacho me enseñó fotos, que acaba de entrar. Ya, muy bien. Ven, entonces, en el video anterior nosotros estábamos viendo que en el siglo XV solamente pues se tenía como los países que conformaban el planeta a estos países nada más. Se conocía de Castilla, de Francia, de los estados italianos, Venecia, en fin. Se pensaba que el mundo era solamente esto. Y bueno, aquí tenemos algunos países asiáticos. Entonces, por estos caminos, los, los barcos, las embarcaciones, en fin, hacían el comercio y llegaban por este camino, llegaban por acá y era de esta manera como se hacía el comercio, pues, con los países asiáticos. Eso era Europa en el siglo XV. ¿Ya? Pero, gracias a estos descubrimientos, como dice aquí, los europeos no podían llegar al oriente directamente, tenían que navegar. Pero a lo largo del siglo XV y XVI van a haber una gran cantidad de descubrimientos geográficos. Cuando habla de descubrimientos geográficos, pues está hablando no de lugares, de islas, de continentes. Estos descubrimientos van a significar un gran cambio en toda la historia europea. Aquí tenemos la brújula, por ejemplo. Este es un instrumento pues, que sirve para determinar, utilizado más que nada durante la navegación. Esta brújula pues, te indica cuál es el norte. Al saber tú el norte, sabes pues cuál es el sur, cuál es el oeste y el este. Por lo tanto, pues las embarcaciones esto les servía de gran utilidad, porque, puesto que de esa manera podían ubicarse cuando salían a navegar. Otro gran instrumento pues, que se utilizó, eh, que fue un gran invento también en el siglo XV, fueron la construcción de las carabelas. ¿Mm? Estas carabelas pues, fueron diseñadas en Portugal, de donde surgían pues grandes navegantes. Los portugueses han sido grandes navegantes y ellos fueron pues quienes crearon este tipo de embarcación, la vela, que era mucho más veloz, podía llevar a gran cantidad de personas, de víveres, provisiones de agua, en fin. Entonces, es una embarcación a vela, utilizaba, aquí tenemos las velas, que con la ayuda del viento, pues, estas embarcaciones podían avanzar grandes distancias. Entonces, gracias a la carabela, pues, va a ayudar a esos grandes descubrimientos geográficos. Especialmente, estos países fueron quienes le sacaron el máximo provecho. Portugal y España. Aquí tenemos también otro invento que sirvió de gran ayuda para la navegación, llamado el astrolabio.
Era un instrumento, pues, que se apuntaba a las estrellas que hay en el espacio y entonces uno podría saber a qué altura uno se encontraba y en qué posición se encontraba, a qué distancia se encontraba uno en un determinado lugar. Usado también pues por los navegantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estos pequeños instrumentos, pues esto es lo que comienza en Europa. Miren, los comienzos de la expansión europea, genoveses, hablando pues de, ¿no? de la actual España y Portugal. Miren, aquí tenemos un mapa, por ejemplo, del mundo y podemos ver pues que los viajes de los grandes descubrimientos en estos siglos son, por ejemplo, los viajes de Colón, ¿no? El primer viaje en el año 1492, aquí está, cuando llega pues a estas islas de las Bahamas, Guanajaní. Aquí llega. Él pensaba pues que había llegado a Japón, pero no sabía pues que había llegado a un nuevo continente. También están otros viajes también, como vemos aquí, el efectuado por Bartolomé Díaz. Aquí vemos otro viaje que llega pues a navegar por toda la parte occidental de África. Todo este lugar no era conocido tampoco. ¿Mm? No era conocido. Imagínense, gracias a estas carabelas se logra pues a navegar hasta aquí, hasta la parte extrema de África. También están los viajes hechos por Vasco de Gama. Aquí está, en el año 1497, finalizando ya el siglo XV. En el año, aquí, este viaje, aquí está de este color, que también, miren, casi todas las navegaciones partían de aquí, de España y Portugal. ¿eh? Aquí vemos cómo Vasco de Gama navega por este océano y llega también hasta la parte sur de África, sigue navegando y llega hasta la parte oriental de África. Miren, miren la competencia que había entre España y Portugal en aquellos tiempos por lograr nuevos descubrimientos. Miren los portugueses cómo iban descubriendo toda esta parte de África. Y llegó, él sí llegó, miren, Vasco de Gama, él sí llegó a la India, él sí llegó a la India. Así, pero dando una navegación por, eh, por África. Después también está los viajes hechos por Américo Vespucio en el año 1501, a inicios del siglo XVI. ¿Ya? Aquí está. En el año 1501, Américo Vespucio, pues, navega por esta parte oriental de América del Sur y llega más o menos, pues, a navegar a altura del actual Uruguay, cerca de Argentina también, Mar del Plata. Se dice, pues, que Américo Vespucio fue verdaderamente el primero, el que llegó, pues, a América. De ahí se debe el nombre del continente americano, ¿no? Américo Vespucio. Y tenemos así, pues, ¿no? Diferentes viajes. El viaje hecho por Hernán Cortés, 1518. Este navegante también que llega a la actual México, ¿no? Cuando él llega, pues aquí estaba el imperio azteca, los mayas. Miren la gran cantidad de viajes que se van a llevar a cabo en el siglo XV y XVI. Entonces, Europa hizo una gran cantidad de descubrimientos geográficos y esto va a significar un cambio en la historia europea. ¿Por qué serán nuevos cambios? Vamos a ver por qué está. Aquí está. Europa entonces va a comenzar a cambiar. Ya Europa pues se comienzan a consolidar nuevos imperios, nuevos países. Aquí tenemos lo que antes se pensaba que aquí nada más era el planeta, ¿no? Se pensaba que el planeta era una superficie plana. Entonces va a haber un cambio en Europa a partir del siglo XVI. Quiere decir, empezando el año 1500. Va a haber un cambio. Entonces, España y Portugal, bueno, Portugal va a explorar las costas africanas, como hemos visto en el dibujo anterior, buscando un camino hacia dónde. Ellos querían llegar
hacia la India. Y bueno, pues no, aquí este señor Bartolomé Díaz ha llegado hasta aquí, gracias a estas embarcaciones de las carabelas. Llega hasta aquí, Bartolomé Díaz. También, pues, eh, Vasco de Gama llega a él sí llega, pues, a la India. Entonces, los portugueses van a tener un dominio aquí, van a tener su presencia en estos océanos. Pero España no se queda atrás y va a tener también un gran éxito. Aquí tenemos a Cristóbal Colón. Esto fue el gran éxito cuando descubre América en el año 1492. Este descubrimiento, pues, fue más que nada a su perseverancia, a su insistencia de este navegante. Él, pues, tuvo un apoyo, este es un dato muy importante que usted tiene que saber, para poder lograr tremenda hazaña de llegar a América, pues tuvo el apoyo ¿de quién? De los reyes católicos de España. Se dice pues que Cristóbal Colón había presentado su proyecto a Portugal, pero los reyes de Portugal no le hicieron caso. Pensaron pues que su proyecto era una locura, era una tontería y que no lo iba a lograr. Pero Cristóbal Colón estaba seguro de que sí había un camino que podía unir Europa con las Indias. O sea, no, pero tampoco sabía pues, que existía un continente americano, ¿no? Entonces, quienes sí le brindan el apoyo son los reyes católicos. Entonces, el 3 de agosto de 1492, todos sabemos pues que él sale de aquí, del puerto de Palos, de España, con 3 carabelas. Aquí está. El tipo de embarcación con la cual él llega a América fueron las carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa María. Aquí está el camino que llega. Llega por aquí, hace un pequeño descanso en estas islas, las Islas Canarias, y de aquí, de estas Islas Canarias, emprende, miren, gracias también a la brújula. La brújula siempre le indicaba, pues, cuál era el norte, cuál era el oeste, cuál era el este. Entonces, él navegaba seguro hacia el oeste. ¿Gracias a qué? A ese pequeño instrumento llamado la brújula. Miren cómo le iba ayudando. Aquí hace un pequeño desvío, en fin, y llegó aquí a las Bahamas. Llegó a este pequeño archipiélago de islas. Cuando dice, ¿no? Cuando aquí se descubre, pues, llegan por primera vez a América. Muy bien, llegan por primera vez, pues, aquí, cuando ellos ni siquiera sabían. Cuando él llega aquí, pues, él pensaba que había llegado, él había llegado a Japón, a unas islas orientales. Él pensaba que había llegado. Y aquí están pues los viajes que él hizo, ¿no? El segundo viaje, el tercer viaje, ¿no? Cada uno, son 4 viajes que hizo Colón, y cada uno pues está aquí marcado con una diferencia, ¿no? Con la cual él llega aquí pues a América. Muy bien. Entonces, desde el descubrimiento de América hasta el año 1522, los conocimientos geográficos van a avanzar, acerca de nuestro planeta van a avanzar muchísimo. Ahora sí. Entonces, van a haber cambios en los mapas. Entonces, van a comenzar habiendo mucho más descubrimientos. En el año 1500 se descubre la costa de Venezuela. En el año 1500, una expedición portuguesa de Pedro Álvarez Cabral llega al Brasil. Muy bien. Entonces, los primeros en llegar a América, pero al Brasil fueron los portugueses. Entonces, ellos, pues, ya una vez que llegaron ahí, ellos también dijeron que esto ya pertenece propiedad de la corona de Portugal. Vasco Núñez de Balboa va a descubrir el Mar del Sur, va a descubrir el Océano Pacífico. Miren, Cristóbal Colón todavía no había descubierto el Océano Pacífico.
Había llegado solamente hasta el mar del Caribe, nada más. Pero este señor llega hasta el Océano Pacífico y confirma que América era un nuevo continente. Él va a comenzar a hacer su navegación. Y luego también, esta es otra gran hazaña, Hernando de Magallanes, en el año 1519 y 1522, va a hacer la primera vuelta al mundo. Miren, ya sabes ahora, el primero que hace la primera vuelta al mundo, Hernando de Magallanes. Bueno, no logra culminar, muere, pero quien lo finaliza su proyecto es Sebastián Elcano. ¿Ya? Y miren, con este viaje que empezó Hernando de Magallanes en el año 1519, con este viaje se confirma que nuestro planeta era redondo. ¿Ah? 1519 a 1522. Se confirma la redondez de la Tierra y se descubre el paso que une el Océano Atlántico con el Pacífico, luego llamado Estrecho de Magallanes. Aquí tenemos un gráfico. Este es el descubrimiento, por ejemplo, que hicieron los portugueses. Miren, los portugueses navegaban por la parte, por las costas de África, y miren, miren los portugueses logran este camino, ellos sí logran un camino, miren. Ellos sí llegan a la India, los portugueses, ellos sí llegan a la India, esta línea de color azul, miren, aquí, ¿ya? Y también ellos sí llegan, esta es una nueva ruta, Y también otro camino que también ellos hacen es esto que está pintado de color rojo, cuando llegan a Brasil y prácticamente después se hacen dueños, lo hacen como colonia de Portugal. Es por eso que hoy en día en Portugal pues se habla el portugués, ¿no? Y de aquí siguen navegando, siguen navegando. Miren la gran importancia de la brújula, que les indicaba siempre el norte, el oeste, el este. Iban navegando y llegaron hasta esta parte, hasta este estrecho, siguieron navegando, llegaron a otros lugares y también llegaron a la India. Esta hazaña fueron hechas pues por los portugueses. Pero aquí tenemos la hazaña hecha por Fernando de Magallanes. Aquí está. Fernando de Magallanes, que también sale de aquí de España. Aquí tenemos de color azul. Miren, navega. Esto sucedió en el año 1519, cuando ya se sabía pues que Cristóbal Colón había descubierto pues unas nuevas islas, en fin. Entonces aquí tenemos el viaje que hizo Fernando de Magallanes. Navega, llega aquí a América, miren, navega por la costa sudamericana, sigue navegando, llega hasta este estrecho que lleva su nombre, Estrecho de Magallanes. De aquí sube, miren, sube, sigue navegando. Miren este gran viaje que hizo este hombre, Hernando de Magallanes. Llega hasta aquí y bueno. Y este camino sí llega verdaderamente pues hacia las islas de Japón, hacia las islas de Japón, en fin. Miren todo ese viaje que duró casi 3 años. De aquí pues, aquí muere Hernando de Magallanes y continúa con su proyecto Juan Sebastián Elcano. Él sigue haciendo la navegación y llega pues, miren, llega cerca a la India, llega pues a estos países asiáticos, miren, él sí llega a estos países asiáticos. Entonces, y de aquí llega, sigue navegando, como ya tenía noticia de que los portugueses ya habían navegado por estos lugares, y llega a España. ¿Cuánto duró eso? Casi 3 años de navegación. Miren las grandes navegaciones que se comenzaron a hacer a inicios del siglo XV. Perdón, a inicios del siglo XVI, a partir del año 1500. Así. Entonces, aquí tenemos la bandera de España y de Portugal. Entonces, España, sin tener tanta tradición marinera como Portugal, va a superar a su
rival, convirtiéndose en la más importante nación descubridora. Entonces, va a haber cambios en España. Entonces, en Europa, ¿qué va a pasar en Europa ahora que se ha descubierto América? Va a haber un impacto, dice aquí, un impacto. Significa, pues, para el mundo van a haber consecuencias demográficas. ¿Qué quiere decir? Muchos europeos se van a trasladar ahora a América, hacia las colonias americanas. Entonces va a haber una mezcla, pues, entre, entre estas dos tipos de, de etnias, ¿no? La, las nativas con la europea. Va a haber un mestizaje. Entonces, el mestizaje quiere decir la unión, se van a casar un europeo con una nativa y va a salir pues, el mestizo. También, a raíz pues, de que se descubre un nuevo continente, va a comenzar también el tráfico de esclavos negros y, lógicamente, aquí vemos, ¿no?, cómo los esclavos negros eran llevados a través de las embarcaciones. Muchos de ellos, pues, eran sometidos a muchos abusos, maltratos, por parte, pues, de los navegantes. Va a haber un tráfico de esclavos y prácticamente también va a haber un intercambio de epidemias. Muchas enfermedades de Europa van a llegar a América. Muy bien. Asimismo, va a haber en Europa, pues, se va a desplazar la actividad económica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el hallazgo de muchos metales preciosos en América. Ustedes saben, pues, que en América abundaba bastante el oro y la plata, y todo eso, pues, va a fomentar ahora el comercio. España y específicamente, pues, va a mejorar su economía, se va a dedicar íntegramente al atesoramiento del oro. Muchos países ahora ponen su mirada en España, porque con el oro, pues, se lograban hacer metales preciosos. Entre ambos continentes van a haber ahora intercambio de productos. Por ejemplo, en América ahora se va a plantar el trigo, el café, la caña de azúcar y el olivo, ¿no?, para el aceite. Mientras que Europa va a recibir de parte de América el maíz, que vemos aquí, el cacao, la papa, en fin, y tantas otras cosas. Arte y sentido, bueno, y otras cosas. Entonces va a haber un intercambio, como nos muestra esta figura, tanto cultural, tanto de conocimientos. Por ejemplo, de América van a salir, pues, ¿no?, los zapallos, los tomates, las calabazas, las papas, verduras, la quinoa, van a llegar a Europa. Miren cómo va a haber ahora un comercio entre ambos continentes. Y mientras, pues, que de Europa a América, de Europa, pues, se van a llevar los pollos, gallinas, caballos, vacas, carneros, en fin, el olivo, el aceite, frutas, limones y naranjas. Todos estos productos ahora van a ser llevados a América para su plantación. Entonces va a haber un intercambio de comercio cultural. Más que nada, pues, los europeos van a llevar su cultura a América. Entonces, todo eso va a suceder, pues, en, 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 en Europa, en el siglo, ya en el siglo XVI. España se va a convertir en la principal nación europea en el siglo XVI. Quiere decir, empezando a partir del año 1500. ¿Por qué? Porque ahora, pues, muchas embarcaciones cargadas de oro y de plata van a salir, pues, de América a España. Entonces, eso va a hacer, pues, que la economía de España mejore, ¿no? Entonces, el mundo se enriqueció con el descubrimiento definitivo de nuestro planeta. Ahora se sabe, pues, que nuestro planeta era redondo, ¿no? Y se va a ver un nuevo contacto con nuevas culturas. Como ves aquí, hay numerosos productos como alimentos, medicinas, en fin. España, gracias a las riquezas extraídas de América, se convierte en la principal nación europea. Miren, ¿no?, España le debe mucho a América, porque gracias al descubrimiento hecho por Colón, lo convierte, pues,
en una de las principales naciones. Aunque también dice que se perjudicó porque prácticamente se olvidó de su agricultura y de su industria, ¿no? Más que nada se dedicó al comercio, al, a la actividad pues, de la compra y venta del oro y la plata. Muy bien. Entonces, eso fue lo que sucedió en Europa. Pero en Europa, ahora sí va a pasar algo, ya finalizando esta clase. Aquí vemos pues una familia aristocrática. Aquí vemos pues los, los, los reyes, los emperadores. Entonces, este grupo de familias van a comenzar a emerger como los más poderosos en Europa. Ahora ellos van a querer pues eh, disfrutar de ese crecimiento, de esa época de bonanza. No lo van a querer perder, imagínense. Imagínense estos gobernantes, que antes pues vivían algunos hasta en la miseria, ahora ante tantos ingresos económicos, ahora no van a querer perder, van a querer mantenerse en ese cargo y van a querer dejar su cargo hacia su familia. Entonces, este periodo es conocido como la época moderna. Entonces van a haber también importantes cambios en su política. Es el surgimiento del Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? Entonces, cada país va a comenzar a cuidar sus fronteras. Entonces van a comenzar a delimitar. Es decir, esto es España, este es Portugal, este es Francia, este es Alemania, este es Italia, en fin. Cada país comienza a cuidar sus fronteras. Y entonces tratan de demostrar un sentimiento de identificación cultural entre todos sus habitantes. Pero aquí, estas personas comienzan a hacerse pues las personas más importantes, más poderosas. ¿Quiénes? Los reyes fueron quienes iniciaron este proceso. ¿Por qué ellos son los que inician este proceso de crear estados modernos, de cuidar sus fronteras? Con el fin más que nada de cuidar pues toda la riqueza obtenida gracias a los descubrimientos. Ahora ellos quieren disfrutar de esas riquezas, de esos descubrimientos, de esos intercambios culturales. No lo quieren perder. Ahora ellos buscan cuidar su cargo de rey. Y bueno, van a tener el apoyo pues hasta del Papa. La Iglesia Católica les va a apoyar también para cuidar sus cargos. Entonces, el catolicismo en esos tiempos también se convierte en muy importante, más que nada con fines personales, con fines lucrativos. Entonces, aquí vemos también a un emperador, a un gobernante llamado Luis XIV, que en este periodo, 1643 a 1715, ya este personaje pues se endiosa, se cree una persona importante, que su palabra es la ley, en fin. Prácticamente estas personas pues, eh, eh, la ambición del poder, el no querer perderlos, hacen pues que ellos hasta se atribuyan, el Estado soy yo. Mi palabra es la ley. Lo que yo haga, eso se diga, eso se hace. Imagínense, comienza pues a aparecer la avaricia, la ambición en el hombre. Entonces, aquí en esta temporada, ya a inicios del siglo XVII, va a surgir este tipo de gobierno llamado absolutismo. Y uno de los más claros ejemplos fue la que aparece en Francia. Ahora Francia se va a convertir en la mayor potencia europea en el siglo XVII. Después de consolidar sus fronteras y también de efectuar innumerables enfrentamientos con otros países, con España, con Italia, con los alemanes, en fin, ellos van a cuidar sus fronteras. Ahora ellos pues van a querer manejar su economía, en fin, y es donde surge este personaje, Luis XIV. Entonces, lo que sucede en Europa a partir del siglo XVII lo estaremos comentando
después. Solamente para iniciar, queremos decir nada más que los gobernantes, los reyes, buscan pues de alguna manera cuidar sus cargos. ¿Mm? Cuidar más que nada esa riqueza que van obteniendo gracias a los nuevos descubrimientos. Muy bien. Hasta aquí pues en esta primera parte hemos entendido todo lo que pasó en Europa en el siglo XV, XVI y a inicios del siglo XVII. Muy bien, también se han preparado unas cuantas preguntas y actividades referentes al tema, lo que pasó en Europa durante esos tiempos. Bueno, hasta aquí hoy hemos aprendido los grandes cambios que se presentaron en Europa a fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. Espero pues que todos estos videos, eh, imágenes, te hayan servido de mucha ayuda para tus conocimientos acerca de lo que sucedió en Europa y cómo influyó en el mundo. Muy bien. Hasta aquí pues, espero que todo esto haya sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Bueno, hasta aquí pues, muchísimas gracias en esta primera